Saludos a todos, bienvenidos a otro programa de Estado Natural Viajero. Nos dirigimos en estos momentos a uno de los cementerios más antiguos de Karlovac, Hamadol. Y por aquí, subiendo una cuesta, a ver qué nos depara. Está un poco perdido el cementerio. Esto tiene la aventura de encontrar lugares santos. Espero que me acompañen. Sean todos bienvenidos. Caminando un poco por una ruta perdida, por fin llegamos a este cementerio. Se llama Hamadol. Pareciera que estuviera uno lejos de la ciudad. Y es la zona donde hay unas pequeñas colinas. Y este es el cementerio más grande y más antiguo, eso dicen, de Karlovac. Vamos a dar una pequeña vuelta por él para ver qué encontramos en este lugar, en el que, por lo visto, está separado por sectores y no hay una zona claramente especificada para caminar. Estamos sobre una vía secundaria o terciaria de lo que es esta parte de la ciudad, con fincas y casas de campo. Ya estamos en el interior del cementerio, es grandísimo, las avenidas son muy grandes, aquí podría aterrizar hasta una avioneta, es de un área considerable. Me habían dicho que era antiguo, pero es un típico campo abierto, con lápidas al suelo y no hay mucha ornamentación o detalles sacros, salvo esto que estoy enfocando. Son lugares en memoria de los croatas caídos. Y un lugar dedicado a quién sabe qué, pero con una figura de Jesús. Este es el cementerio de Hamadol. Era un cementerio alemán inicialmente. Esta es la disposición, 86.000 metros cuadrados. Aquí habían cementerios del siglo XVIII y XIX, pero con los nuevos tiempos el cementerio, de manera urbanística, se reorganizó en 1989 y es sobre una colina la construcción de este espacio. 86.000 metros cuadrados, una barbaridad. Una colina cubierta de tumbas. Se dice que hay más de 7.000 tumbas y por los volúmenes son muy amplias. Se puede quizás determinar cuántas personas hay en esta área. No tiene muchos elementos vistosos. Otro cementerio, 200 años tiene este cementerio. Este es el sitio donde reciben los ataúdes. Otro cementerio en Karlovac, 200 años tiene este cementerio y sí tiene algunos mausoleos.
interesante encontrar esto de arte sacro. Muchas familias alemanas. Lo malo de estos caminos es toca improvisar y caminar por pequeños espacios, siempre mirando hacia dónde. Observen, esto vale la pena siempre detallarlo. Sofía Ritonia, Slavonub Rironia o Ritonia. Otro cementerio sobre una planicie, pero este tiene más decoración y arte sacro. A caminarlo por un instante y apreciar el espacio de un cementerio en un día soleado. Una tumba curiosa, con cubierta, un mausoleo al fondo, una cruz que va perdiendo el nombre de la familia con el tiempo, mucha influencia alemana aquí. Y es que esto hasta comienzos del siglo XX perteneció a otro país, era parte de Austria-Hungría. El cementerio sí tiene, a diferencia de los otros, más por mostrar en arte sacro. Hay una parte nueva y esta debe ser la parte antigua. Voy a bajar ya que he visto a la espalda un monumento en un material verde menta, una estatua que llama la atención. Aquí está, bellísima. Miren esto, observen esto. Por encontrar esos detalles vale la pena venir a visitar cementerios. Los pasillos impecables, solamente se observan algunos restos de veladoras, pero caídos por el viento que hay. Si siguiera caminando, llegaría a la parte baja del cementerio. Es una pequeña colina que se va expandiendo hasta allá al fondo, donde se observa una iglesia moderna. Más de los cementerios en Karlovac en estado natural viajero. De cerca de 6 cementerios que hay allí en la zona de Karlovac, a las afueras, este es el más vistoso por el orden, los monumentos funerarios que se encuentran, la disponibilidad para caminar y las zonas que están perfectamente cuidadas, donde se identifican las tumbas antiguas de las recientes. Además de encontrar estas figuras que no las había visto en cementerios anteriores recorriendo Karlovac. Observen una de las tumbas aquí en perspectiva con esa escultura al lado. Hay alguien que aún no ha muerto y es Liubitsa, aún viva, pero sabe que la van a enterrar aquí. Aquí pasará el resto de su eternidad. Un camino muy placentero, mostrar lugares así llenos de pequeños detalles, de momentos. Extrañamente, no hay nadie ahora en el cementerio.
Y es extraño porque en una condición climática así, de un clima tan agradable, con sol, despejado, pues aquí habría personas. Pero siempre suelen haber, por los detalles, miren, flores naturales, artificiales, perdón, detalles de Navidad de esta época, y hasta muñecos se encuentran. O las plantas que regalan como amuleto de prosperidad en las familias. Y vamos a terminar la visita en un breve recorrido con la que dicen la familia más rica de Karlovac. Esta es la familia más ostentosa que hay, es Vukovich. Vamos a ver si está abierto. Sí, me voy a acercar con todo el respeto y observen. Esta es la tumba más ostentosa que hay aquí, un mausoleo. Reciban un saludo, visiten cementerios, son lugares de descanso, de arte e inspiración. Hasta pronto. Chao.